Hola chicos, buenos días. Bueno, ya estoy aquí por fin. La verdad que hoy ha sido un poquito locura. Entre una cosa y otra, la plataforma ha petado. Pero bueno, por suerte puedo grabar la clase, ¿vale? Para que vosotros no os quedéis sin ella. Y además he decidido que, como mis clases son súper teóricas y a mí por lo menos en clase me veis la cara, pues aquí os voy a hacer una oración con uno de los PowerPoint que se utiliza en segundo de bachillerato, ¿vale? Para dar Isabel II. De Isabel II no sé si hemos llegado ya a su mayoría de edad, pero bueno, hago repaso rápido, ¿vale? Yo creo recordar que sí. De todas maneras, esto me lo hacéis saber si, por ejemplo, queréis que vuelva atrás de nuevo porque se os han quedado cosas en el tintero o por lo que sea hay cosas o dudas que tenéis, ya sabéis que me las escribís por el Telegram, ¿vale? A lo largo de la mañana y os las contesto, ¿vale? Oye, y si por ejemplo iba más para atrás, oye, pues vuelvo atrás, ¿vale? Pero quiero recordar que habíamos dado la guerra carlista. Habíamos dado la primera regencia, la guerra carlista, creo que habíamos dado a Espartero. Pero bueno, hacemos un repaso rápido, ¿vale? De lo que es el reinado de Isabel II desde el comienzo, ¿no? O sea, realmente todo empieza pues desde la muerte de Felipe V, ¿no? Con el tema de la ley sálica, la quita, con la gramática sanción, muy rápido porque esto sé que ya lo hemos dado, ¿vale? En 1830 nace Isabel, vuelve a poner Fernando VII, vuelve a poner la gramática, o sea, vuelve a poner la ley sálica, derogando la gramática sanción, después la vuelve a eliminar definitivamente lo que es la ley y definitivamente deja a Isabel el trono, ¿vale? Y así es como eso es lo que está cuando él muere, ¿no? Cuando él muere, es decir, el trono lo tiene Isabel y su regente es María Cristina, que es su madre, ¿vale? Es ahí cuando comienzan las regencias, ¿no? O sea, es decir, una vez que muere Fernando VII comienza una guerra civil que nosotros la conocemos como Primera Guerra Carlista, desde 1833 a 1840, en la que se enfrentaron por un lado los carlistas y por otro lado los isabelinos. Los carlistas eran partidarios de Carlos María Isidro, ¿no? Que era el hermano de Fernando VII, que en teoría era el legítimo rey antes de la derogación de la ley sálica. Ahí tenéis un poquito, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de Dios, patria, fueros y rey, creo que tiene que aparecer sí o sí en el tema, ¿vale? Así que, bueno, creo que igualmente lo tenéis en el tema. Vamos a hacer un repaso rápido de la Primera Guerra Carlista. Realmente la Primera Guerra Carlista tiene lugar durante toda la regencia de María Cristina, ¿vale? Son 7 años de guerra civil. El 29 de septiembre de 1833, al morir Fernando, 2 días después, Carlos María Isidro se autoproclamaba, ¿no? Rey, nuevo rey. En teoría sería como Carlos V de España. ¿Os acordáis que el Carlos V era anterior era Carlos I de España, V de Alemania? Aquí sería como Carlos V. Y se proclamó que el trono era suyo desde Portugal a través del manifiesto de Abrantes, ¿vale? Con esto se produjo una división de apoyos, ¿no? Dentro de las ciudades, ¿no? Por un lado habrá liberales que sean partidarios de Isabel y por otro lado habrá absolutistas que sean partidarios del antiguo régimen, ¿no? Al final esa es la ideología del carlismo, ¿no? Muy resumida en el lema, ¿no? Que he dicho antes, ¿no? Del Dios patria, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los apoyos que va a recibir el carlismo? Ya también lo dijimos, ¿no? Cuando hablamos de su ideología. Pues apoyo del clero, la nobleza agraria, los campesinos, ¿no? Sobre todo del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, ¿no? Los artesanos, ¿no? También que se habían arruinado por el tema de las reformas liberales. Y además ahí en el mapa que veis tenéis un claro ejemplo, ¿no? de una ilustración de por dónde se dieron los focos, ¿no? del carlismo. ¿Cómo se desarrollan los hechos? Bueno, pues a ver, las primeras partidas de carlistas comienzan en el 33, en 1833 en Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón, ¿vale? Lo tenéis ahí, y la zona de los Pirineos. A nivel internacional, los carlistas tienen el apoyo de las potencias absolutistas, que eran en su día Rusia, Prusia, Austria, ¿no? Que aportaban dinero y aportaban armas al carlismo. Por otro lado, tenemos a los isabelinos, ¿no? Con el apoyo de Gran Bretaña,
de Francia y de Portugal, ¿no? Que junto con los isabelinos, ¿no? Con la España isabelina, eran como la cuádruple alianza, ¿no? Por así decirlo. La guerra carlista la podemos dividir en dos fases, ¿no? La primera fase va desde 1833 a 1835, ¿vale? Los carlistas se organizan bajo la dirección de Zumalacárregui, ¿vale? Que bueno, yo creo que todos lo conocemos ya. Y la táctica que utilizaban era la táctica de guerrillas, ¿no? Las primeras victorias son para los carlistas, ¿no? Y ocupan el País Vasco, salvo la parte capital, ¿no? La parte de las capitales, Navarra, menos el sur y el Maestrazgo, ¿vale? Zumalacárregui se queda en el País Vasco y en Navarra, ¿vale? Se queda en el País Vasco y Cabrera, el general Cabrera, se queda en Aragón. A Cabrera lo vamos a llamar después porque va a tener también papel protagonista en la Segunda Guerra Carlista, pero bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Así que Zumalacárregui en el País Vasco y Navarra y el general Cabrera en Aragón y después irá para Cataluña. Si hemos dicho que las primeras victorias son para el carlismo, cuando Zumalacárregui muere en el sitio de Bilbao en 1835, digamos que es cuando comienza la segunda etapa, comienza la derrota carlista, ¿no? Derrotas una tras otra, ¿vale? En Navarra también pierden los carlistas y da paso, sí, digamos, a la segunda etapa del carlismo, ¿vale? O la segunda fase, que es de 1836 a 1840, ¿vale? Eso cuando se produce la victoria de Espartero, ¿no? En la batalla de Dulchara en 1836. Y así, con esta victoria, lo que hacen es poner fin al sitio de Bilbao, al sitio de sitiar, ¿vale? La ciudad. Esto hizo que los carlistas, digamos, que dijeran, bueno, vamos a tener que cambiar de estrategia y nos vamos a tener que ir a otras regiones, ¿vale? Por ejemplo, Carlos María Isidro intentó ir a Madrid, ¿no? Y de hecho casi la toma, ¿no? Ya entró, digamos que la entrada en Madrid fue como una entrada casi triunfal, y además se llamaba y se gritaba a sí mismo, soy Carlos V, soy Carlos V, o sea, os lo juro, brutal este hombre, la verdad. Pero poco a poco el hecho de que haya intentado entrar en Madrid y no lo consiga, ¿no? Va haciendo que el carlismo pierda fuerza y entre ellos mismos ya se ven como derrotados, ¿no? A todo esto llega el papel de Maroto, ¿no? El general carlista, que lo que hace es mantener conversaciones secretas con Espartero con el fin, ¿no? de firmar una paz, ¿no? Lo que se conoce como acuerdo. También lo podéis encontrar como convenio y a mí me gusta llamarlo abrazo, ¿no? El abrazo de Vergara de 1839, mediante el cual, ¿no? Lo que se hace es respetar, lo que se firma es que se respetan los fueros del País Vasco y de Navarra y se integran el ejército, ¿no? el ejército carlista dentro del ejército real y lo que piden los carlistas es aparte del respeto de los fueros, ¿no? Evitar una masacre de su ejército, ¿vale? El carlismo continuó hasta el 40, pues si hemos dicho que el abrazo de Vergara es en 1839, el carlismo, o sea, la primera guerra carlista acaba en el 40 porque todavía quedan, en el Maestrazgo quedan algunas zonas, ¿no? En las que todavía se están produciendo ataques carlistas, pero finalmente son derrotados en 1840. Así que bueno, esta es la primera guerra carlista. Ya os dije en su día que había hasta 3. O sea, la primera guerra carlista es esta, la que se vive durante la regencia de María Cristina. Hay una segunda guerra carlista en la década moderada de Isabel II, ya con mayoría de edad. Y hay una tercera guerra carlista durante la... ¿no? que digamos que transcurre entre Amadeo I de Saboya, la Primera República y la restauración, ¿no? de Alfonso. O sea que van a estar dando por saco durante muchísimo tiempo. Bueno, ya habíamos dado la regencia. Bueno, la regencia de María Cristina ya también la habíamos dado. Bueno, aquí tenéis una ilustración del famoso abrazo del convenio de Vergara, ¿no? Entre Espartero y Maroto. Esto era para ilustraros un poquito, ¿no? Que les pongamos aunque sea alguna cara, ¿no? A los protagonistas. Aquí tenéis a Martínez de la Rosa, que es quien redacta el estatuto real. Ahí tenéis que no era una constitución porque no había sido aprobado por los representantes de la nación, no había sido aprobada por, en este caso,
la regente, y bueno, que las características también las vimos, y os dije además que la tuvierais en cuenta dentro de la fotocopia de las constituciones que os subí, me acuerdo. Yo creo que todo el proceso de María Cristina como regente lo hemos visto. Aquí es cuando llama a Mendizábal, ¿no?, a firmar la cartera ministerial de Hacienda. Todo esto lo dimos, ¿no?, los aspectos progresistas de la Constitución del 37, por el tema del principio de la soberanía nacional, ¿no?, la separación de poderes, todo eso creo que lo dimos también. Si veis que por estas partes voy muy rápido, ¿vale? Igualmente, como este vídeo está grabado y lo podéis volver atrás y adelante, ¿vale? Si queréis copiar algo del PowerPoint, vais a poder hacerlo, ¿vale? Voy a beber agua un momentito, chicos. Ya estoy por aquí. Bueno, este es el tema del sufragio restringido del 37. Sí, esto estaría bien echarle un vistazo, ¿no? A ver, ¿quiénes tenían derecho a voto? Pues personas con más de 200 reales de impuestos directos, con más de 1.500 reales de renta por tierras o trabajo, con más de 3.000 reales de renta por tierras arrendadas, labradores con una o dos yuntas que pagaran un determinado alquiler por su casa, etcétera. Todo, si os fijáis, todo es a base a nivel económico, no a nivel monetario, ¿no? Esas son las restricciones. Así que, bueno, este esquema creo que es interesante que nos detengamos un poquito en él para que, igualmente después le podréis dar al pause y lo veis bien, para que veáis un poquito la evolución de las ideologías durante el siglo XIX, que no son pocas, son bastantes. Pues desde la guerra de independencia, ¿no?, hasta la llegada del sexenio democrático. Con la guerra de independencia aparecen los absolutistas, ¿no?, los afrancesados, los jovellanistas, todos esos los hemos visto, los liberales, ¿no? Vamos a empezar con la línea de los absolutistas. Los absolutistas desembocan en la Primera Guerra Carlista, evidentemente en la Segunda y en la Tercera. Pero hay una parte que después serán adeptos a Isabel, ¿vale? Por lo que sea, no, porque porque llegan a acuerdos con los gobiernos isabelinos, ¿no? Y con lo cual, pues, directamente se van hacia ellos. Tenemos los afrancesados, o también conocidos como bonapartistas, ¿no?, que al final también acaban apoyando a Isabel, ¿no? Los jovellanistas, que ya los vimos, ¿no?, el otro día, que también apoyan a Isabel, y los liberales y moderados igual. Al final Isabel era la que más apoyos tenía, ¿no?, dentro de las ideologías. Dentro de los liberales, una vez que partimos de isabelismos, nos dividimos en dos, en moderados y progresistas, que es con lo que estamos ahora. Nosotros estamos viviendo una alternancia de partidos entre moderados y progresistas, y de ahí vamos a partir a los moderados, nos vamos a aquellos que son monárquicos, ¿no?, y que son alfonsinos, y desde los progresistas a aquellos que son demócratas y los republicanos. Y recordar que algunos progresistas se dividen y forman la Unión Liberal con algunos moderados, que la tenéis ahí en medio, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a intentar llegar a la regencia de Espartero, ¿vale? Básicamente, ya os dije que Espartero fue elegido por las Cortes para que fuera el nuevo regente de Isabel, y durante 3 años así fue. Esos 3 años su gobierno fue básicamente autoritario, no fue capaz de cooperar con las Cortes, no gobernó con colaboradores, solo con sus compañeros militares, ¿no?, con los que él solía trabajar, y esto hace que pierda popularidad por parte del pueblo. Además, ha celebrado esa amortización, con lo cual imaginaos para la Iglesia lo que supuso, ¿no? Y también habíamos destacado el acuerdo del libre cambio o librecambista con Gran Bretaña de 1842, que es un acuerdo que perjudicaba a la industria textil algodonera de Cataluña, y esto hizo que, al sentirse amenazado, pues en fin, se diera un levantamiento popular en Barcelona. Esto llevó a Espartero a bombardear la ciudad, ¿no?, hasta que consiguiera la sumisión de esta ciudad con respecto al gobierno de Espartero. Evidentemente, Espartero con esto perdió, bueno, muchísimos apoyos, ¿no? Así, en julio de 1843, Narváez, moderado, ¿vale?, que no se nos olvide, es el líder del partido moderado,
se unió a un pronunciamiento moderado en Valencia para acabar con la regencia de Espartero. Hay un enfrentamiento de tropas en Torrejón de Ardoz, ¿vale? Y gana Narváez, ¿vale? Espartero se marcha a Londres dejando la regencia y para evitar que haya disputas sobre otra regencia, ¿no? Lo que hacen es que en noviembre de 1843 las Cortes deciden adelantar la mayoría de edad de Isabel, que tenía 13 años, recuerdo, tenía 13 años nada más, y se la proclama reina directamente. Así que bueno, antes de acabar el año, la reina, en este caso Isabel, lo que hace es llamar a formar gobierno a González Bravo, que va a ser el primero. Igualmente lo veremos ahora cuando empecemos la etapa de la mayoría de edad, ¿vale? Así que bueno, repaso rápido, antes de empezar con Isabel, repaso rápido de todos los que han participado en la regencia de María Cristina, ¿no? Y bueno, y de Espartero, pero sobre todo de María Cristina. El primero fue Cea Bermúdez, ¿vale? En 1833. Después de Cea Bermúdez es Martínez de la Rosa, de enero de 1834 a junio del 35, ¿vale? Después llega el conde Toreno, de junio del 35 a septiembre del 35. Estos tres últimos que he nombrado son moderados. De Toreno cambiamos a Mendizábal, de septiembre de 1835 a mayo del 36. Después de Mendizábal, Istúriz, de mayo del 36 a agosto del 36 también. Después de Istúriz, Calatrava, ¿vale? De 1836, de agosto del 36 a agosto del 37, ¿vale? Estos tres últimos progresistas. Y llega Narváez del 37 al 40, ¿vale? Después de la regencia de María Cristina es Espartero quien lleva todo, que lleva la regencia, ¿vale? Y básicamente estos son, digamos, los ministros que están pululando por aquí en la regencia de María Cristina. Vamos a comenzar entonces ya, que eso también lo vimos, pero vamos rápido, ¿vale? Vamos a comenzar la década moderada, ¿vale? Esto para que veáis un poquito los personajes importantes, ¿no? Ahí tenéis a Prima O'Donnell, a nuestro Narváez y al Espartero, ¿no? Vamos a empezar la década moderada. Bueno, esto es un poquito los partidos, ¿no? Que hay. Vamos a ver si puedo llegar al... Exactamente aquí, yo quiero llegar a la década moderada. La década moderada va de 1843 a 1854. Estos años van a estar marcados básicamente por la persona de Narváez. Narváez es la persona más importante. Hubo hasta 16 gobiernos, para que tengáis una idea de la inestabilidad política que supuso la década moderada. Y por eso después triunfó un pronunciamiento de izquierdas, ¿no? Por lo mal a nivel político que estaba, ¿no? El primer gobierno de Isabel II, ¿no? El primer gobierno estuvo presidido por González Bravo, ¿vale? Que él básicamente lo que vamos a destacar de él es que pone en vigor la ley de ayuntamientos de 1840. ¿Os acordáis de lo que suponía la ley de ayuntamientos? Esa ley que le permitía al rey controlar quién era el alcalde, ¿vale? Para asegurarse que quien fuera alcalde pues tuviera el beneplácito del rey. Y además suprime la milicia nacional, ¿no? Todo esto con González Bravo. Además crea la Guardia Civil, ¿no? Como instrumento para mantener el orden, ¿no? Digamos, y que no haya revueltas, y si se la hay, pues que las sofoque. Ya con Narváez en el poder se lleva a cabo ciertas reformas y las que nosotros me acuerdo que destacamos en clase, yo creo que llegamos aquí a la Constitución de 1845, de carácter moderado, soberanía compartida entre rey y cortes, un sistema bicameral. ¿Qué papel tiene el rey en la Constitución del 45? El rey puede elegir su gobierno, nombra miembros en el Senado, además puede disolver cortes y vetar las decisiones de las cortes si a él no le parece bien. Tiene todo el poder ejecutivo y lo que hace es compartir el legislativo. ¿Por qué digo compartir? Porque las cortes, que son las que tienen el poder legislativo, están compartidas con el rey, porque el rey puede ser elegido por el Senado
¿vale? Y los diputados también. O sea, los diputados se eligen por electores, ¿vale? Pero es el rey quien está dentro de todo el sistema legislativo. Con lo cual, al final, la Constitución del 45, ya os digo que es muy moderada y muy conservadora, ¿vale? Otra de las reformas importantes, la reforma que se lleva a cabo con Narváez, es la reforma de Hacienda de 1845. En este caso se la deja a Alejandro Mon, que es quien se encarga de ello. Con esta reforma se eliminan los impuestos anticuados, ¿no? Los que había antes, se ponen unos nuevos, ¿no? Y lo que hacen es reducirlos, ¿no? Ahora los impuestos van a ser directos, ¿no? O sea, es decir, no lo pago aparte. Lo que yo compro o pago ya está incluido, ¿no? El impuesto, como ahora, ¿no? Y además también hay que destacar el concordato con la firma con el concordato con la Santa Sede, ¿no? Que se produce en 1851, que establece la suspensión de la desamortización eclesiástica y además a cambio la Iglesia de Roma reconocía a Isabel como reina, ¿vale? Eran como un toma y daca, ¿vale? El Estado además se comprometía al mantenimiento de la Iglesia, ¿no? A nivel económico, ¿no? Le daba dinero y reconocía el catolicismo como la religión oficial del Estado, además de darle poder en la educación, o sea, podía intervenir en asuntos educativos. Además, durante la década moderada se produce la Segunda Guerra Carlista, esta con menos importancia que la primera, pero eso sí digo que por lo menos la mencionéis. La Segunda Guerra Carlista se da desde 1846 y 1849 y es lo que se conoce también como la Guerra de los maltiner, pero es que yo de catalán poquito. Pero bueno, la Segunda Guerra Carlista. Protagonista esta vez, ya os comenté, el hijo de Carlos María Isidro, ¿vale? Carlos Luis. En este caso, causa pues la negativa de Isabel a casarse con él, ¿no? Ya os lo comenté. Ella eligió casarse con Francisco de Asís y lo que hizo fue desarrollarse en Cataluña pues un movimiento carlista. ¿Y quién lo encabeza? El general Cabrera, el mismo que trabajó con los carlistas en la Primera Guerra Carlista, ¿vale? ¿Cómo acaba? Evidentemente, la guerra carlista queda sofocada por el ejército real y se vuelve a ser derrotado. O sea, que es que no hay más. Tampoco quiero que pongáis más información. Yo creo que con eso es suficiente. ¿Qué más? Vamos a ver. El último... Sí, después de Narváez le sucede Bravo Murillo, que quería... La verdad que Bravo Murillo fue bastante más conservador y él quería gobernar por decreto y así suspender las cortes. Evidentemente esto fracasó y fue apartado directamente del poder. Para finalizar con la década moderada, nosotros siempre destacamos, los historiadores siempre destacamos a Sartorius, ¿vale? Que llega al poder, lo que pasa que se le acusaron de numerosos escándalos, sobre todo administrativos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el tema del ferrocarril y asuntos de corrupción, ¿no? Entonces, a partir de aquí, digamos que ese malestar fue provocando que al final se dé la revolución de 1854, que es la bicalvarada, que ahora la explicaré bien porque creo que no quedó muy claro el concepto de la bicalvarada en la clase que vimos el otro día de repaso, ¿no? De intentar hacer los dos bandos, no me pareció que quedara bastante claro, pero bueno. Digamos que con la revolución de 1854, ¿vale? Bueno, esto es lo del concordato de la Santa Sede, que os he comentado antes. Las leyes que se van... Aquí quería llegar. Las leyes que se van implantando, etcétera, etcétera. Bueno, con la revolución de 1854, digamos que ponemos fin a la década moderada, pero también podemos utilizarla para iniciar lo que se conoce como bienio progresista, que va de 1854 a 1856. El 28 de junio de 1854 comienza lo que se conoce como la bicalvarada, ¿vale? O'Donnell y Dulce inician un pronunciamiento en Madrid contra el gobierno. Este día, o sea, el día 30, se enfrentaron en Vicálvaro, por eso se conoce la Bicalvarada, Vicálvaro es un barrio de Madrid, y como los sublevados, ¿no? O sea, Dulce y O'Donnell no encontraron el apoyo necesario, ¿no? O por lo menos como ellos esperaban que iban a ser apoyados en Madrid, lo que hacen es bajarse al sur, que es donde se encontraban en Manzanares.
en el río Manzanares, ¿no? Al lado. Allí se les une Serrano a la sublevación y deciden lanzar un manifiesto al país, que es el que tenéis ahí, ¿no? El manifiesto de Manzanares, que fue redactado por Cánovas del Castillo, y la difusión de este manifiesto permitió que la revolución se convirtiera también en una revolución popular, ¿no? Y se fue expandiendo. Este manifiesto además llevaba a cabo una reforma pedía, ¿no? Una reforma electoral, reducción de impuestos, una restauración de la milicia, o sea, es decir, buscaba apoyos, ¿no? Por parte del pueblo, ¿no? De ahí su necesidad de expansión. Ante esta situación, ¿qué creéis que tuvo que hacer Isabel? Pues evidentemente solo le quedaba una opción: darle el gobierno a los progresistas para bajar los humos, ¿no? Y que se relajara la situación, ¿no? Así que el bienio progresista comienza con el gobierno formado por Espartero, ¿no? Y O'Donnell como ministro de guerra. ¿Cuáles son las reformas más destacadas que se van a llevar a cabo durante el bienio progresista? Pues bueno, la desamortización de Pascual Madoz de 1855, ¿no? Con el objetivo básico de la desamortización de Madoz es conseguir dinero para la construcción del ferrocarril, ¿vale? Se aprobó la ley de ferrocarriles de 1855, ahí la tenéis como ley general. Se creó el Banco de España en 1856. Se firmó la ley Moyano, que es de 1857, que es una de las leyes de educación más famosas de la historia de España. Y se redacta una constitución que al final no llega a nacer, ¿vale? Que es la Constitución non nata de 1856, progresista. No se llega a promulgar, pero pedía soberanía nacional, una vuelta a la milicia nacional, libertad de imprenta, libertad de culto, cortes bicamerales, sin elección del monarca en el Senado, o sea, pedía que el monarca tuviera menos papel protagonista a nivel legislativo. Todas estas reformas realmente, como ya he dicho, no se llevan a cabo, ¿no? Básicamente porque también hay una mala suerte, y es que hay una crisis de subsistencia durante el bienio progresista, y esto da lugar a numerosas huelgas campesinos, ¿no? de campesinos, ¿no? Así que ¿os acordáis que me acuerdo yo que os dije en clase? Hay una parte del campesinado que va a votar al carlismo. Pues aquí los tenemos, ¿no? Aquellos campesinos que por los gobiernos progresistas, ¿no? Por las medidas que toman, al final se quedan arruinados, ¿vale? ¿Qué pedían con estas huelgas? Pues reducción de la jornada laboral, es decir, trabajar menos horas, aumento del salario, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo? El gobierno sí es cierto que acabó aprobando lo que se conoce como la ley del trabajo, con algunas mejoras para los trabajadores, pero ya os digo que se quedó un poco ahí, ¿vale? Ante la mala situación, Espartero dimite y es sucedido por O'Donnell. O'Donnell, ¿qué es lo que hace? Como buen militar, ¿qué es lo que hace? Es reprimir todas las todas las protestas con violencia, ¿vale? Así que es curioso porque además O'Donnell, que entró en el gobierno gracias a los que después está reprimiendo, ¿no? Es complicado. La verdad es que O'Donnell, ¿os acordáis que era el que dijimos que era moderado, después progresista? No es el que se cambió de bando y que después pues aparecerá en la Unión Liberal, ¿vale? Y aquí tenemos, para que veáis un poco, a estos representantes de los gobiernos que se van a ir alternando durante el reinado de Isabel II, ¿no? Aquí tenemos el gobierno de la Unión Liberal, que se forma desde 1856 a 1868. Ya os digo que es un gobierno totalmente dominado por una alternancia de gobiernos, tanto moderados como unionistas, ¿vale? Ahora los vamos a llamar unionistas, porque son aquellos moderados, ¿os acordáis? Más liberales, y unidos junto con los liberales más conservadores, ¿vale? Así que van a ser ahora moderados y unionistas. En esta etapa comienza realmente con O'Donnell, pero su gobierno duró prácticamente 3 meses. Así que la reina lo que hace es llamar a Narváez para que forme gobierno, pero
en el 57, al año después, dimite y vuelve O'Donnell. De ahí que tengáis primero a Narváez y después a O'Donnell, pero hay como una especie de alternancia en muy poco tiempo, en muy pocos meses, ¿vale? Así que empieza O'Donnell, a los meses, pocos meses se va, viene Narváez, Narváez está pocos meses, dimite y vuelve O'Donnell, ¿vale? Esta segunda vuelta de O'Donnell es lo que se conoce como el gobierno largo de O'Donnell, ¿vale? Que es de 1858 a 1863. Vamos a destacar de este gobierno, la verdad, que era, digamos que hubo una estabilidad económica, ¿vale? ¿Consecuencia de qué? Pues de la red ferroviaria, ¿no? De haberse terminado, ¿no? O por lo menos la mayoría de ella, y eso provocó pues que esa comunicación, ¿no? entre las diferentes provincias, ¿no? Pues y el envío de mercancías a larga distancia, etcétera, etcétera, pues mejora las infraestructuras, ¿no? Industriales, y esto hizo que mejorara la economía, evidentemente. Mecanización además de la industria textil catalana. ¿Qué más podemos destacar? Con el tema de la desamortización anterior, ¿no? Hay un dinero que ha entrado por el tema de la venta de las tierras, ¿vale? A nivel exterior, también hay una política exterior que resaltar. Por ejemplo, hubo una expedición a Indochina entre 1858 y 63. También hubo una intervención en México desde 1862. Lo que pasa que sí es cierto que fracasó. Nuestro intento de intervenir en México era pedir un dinero atrasado que ellos tenían que darnos y no nos dieron, pero bueno, fracasó, pero hubo un intento. Y después vamos a destacar las campañas militares en Marruecos entre 1859 y 1860. La idea era proteger Ceuta de todos los continuos ataques que estaba recibiendo, ¿no? Además hay triunfos en Tetuán y protagonista de todo ello es el general Prim, ¿no? A partir de 1863, O'Donnell, la verdad es que estaba viendo que su partido volvía a ser inestable y dado que no tenía muchísimos apoyos, dimite. Así que la reina le vuelve a entregar el gobierno a los moderados. ¿Y quién creéis que va a venir? Pues Narváez. De 1863 a 1868 regresa Narváez. De verdad que esto parece un cachondeo, pero es que esto es así, ¿vale? Regresa Narváez imponiendo de nuevo un autoritarismo, ¿no? Al margen de las cortes y de los grupos políticos, ¿no? Evidenciando un poco pues la Constitución de 1845. Voy a beber un poquito de agua. Ya estoy por aquí. Bueno, ya hemos hablado del autoritarismo. Además, suceden ya numerosos enfrentamientos populares. Por ejemplo, Emilio Castelar, que era un catedrático de la universidad, escribió una carta en contra de la reina y Castelar fue primero expedientado por lo ocurrido. Se le pidió al rector que lo echara, pero se produjo una manifestación de estudiantes para intentar que no fuera despedido y acabó con 11 muertos y 193 heridos, ¿vale? Para que sepáis cómo funcionaba el hecho de que tú te opusieras, ¿no? o te reafirmaras en contra de la reina o en contra del régimen, para que veáis lo autoritario que podía llegar a ser, ¿no? Al final, una manifestación acaba con muertos, ¿no? Es lo que se conoce como la Noche de San Daniel de 1865, ¿vale? La manifestación que acaba con los 11 muertos. Ante esto, evidentemente, pese a que el gobierno al final promueve esta violencia, ¿no? El gobierno, la reina lo que hace es dejar de apoyar el gobierno de Narváez y se la vuelve a dar a O'Donnell, ¿no? el gobierno. Así, en este caso, los progresistas son liderados por Prim, ¿vale? Que lo único que entendía era que solo se podría llegar al poder mediante un pronunciamiento militar y que funcionara el pronunciamiento, ¿no? Que no se quedara en un intento. Así que él intentó uno para acabar con el gobierno.
que es lo que se conoce como la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, no sé si os suena, de 1863, que también acabó con muertos. O sea, imaginaos, en este caso 66 muertos y más de 1000 prisioneros por O'Donnell, que además encima después de esto es sustituido otra vez del régimen. Si os fijáis, en cada vez que hacemos una alternancia de gobierno hay como una revuelta o algo que hace que tenga que dimitir para que vuelva el siguiente, porque después de lo del cuartel de San Gil, O'Donnell vuelve a ser sustituido y en este caso por Narváez, ¿vale? Si tenéis alguna duda o os habéis liado, como podéis echar para atrás, podéis intentar enumerar o poner en orden las veces que está uno y otro, ¿vale? Y si no me lo preguntáis por el Telegram, ¿vale? Por la mañana. Bueno, vuelve Narváez después de lo de los sargentos del cuartel de San Gil y a todo esto, evidentemente, este se ha ganado una oposición brutal por parte de los progresistas y los demócratas que están en el exilio, ¿vale? Desde fuera ya se estaba viendo, ¿no? Todos aquellos que habían tenido que dejar el país estaban viendo que la única opción de que el gobierno, perdón, de que el país fuera bien, ¿no? Era con la salida de la reina, ¿no? Con la salida de Isabel II. ¿Qué creéis que sucede? Espero que suene el pacto de Ostende. Pero bueno, toda esta oposición en Bélgica firma el pacto de Ostende en 1866 con el objetivo básico de destronar a Isabel II. Vamos a ir pasando las diapositivas para que más o menos os... Uy, aquí tenemos a la Isa, como yo la llamo. Vamos a intentar... Yo la salsa rosa no la voy a poner. Bueno, la paso para atrás, para que quiera que le dé atrás, o sea, al pause y de esto. Yo la salsa rosa en clase, que yo también me pueda reír con vosotros, si no, esto no tiene chicha, pero bueno. Voy pasando, ¿vale? Espero que esto lo comentemos en clase ya presencial para reírnos juntos. Bueno, todo esto de la evolución de la población durante el siglo XIX, ¿vale? Pero bueno, voy a pasarlo, ¿vale? Nosotros ya esto lo vamos a dar, le voy a dar para atrás porque nos vamos a quedar aquí. Aquí, ya nos mareamos. Bueno, vamos a finalizar con la firma del pacto de Ostende, ¿vale? Ya hemos dicho que el objetivo era quitar del medio a Isabel II como reina, ¿vale? Y convocar unas cortes para que se votara, ¿no? A ver qué se pretendía hacer con el país. Así que, bueno, tras la muerte de O'Donnell, porque O'Donnell muere en 1867, algunos yo creo que diréis ya ahora, que se esté quieto ya, ¿no? La Unión Liberal pone al mando a Serrano, ¿no? Que digamos que se une a Narváez y cuando Narváez muere, que muere en el 68, le sucede González Bravo, ¿vale? Así la sublevación del 68, conocida como la Gloriosa, ¿vale? Estalla, se inicia primero en Cádiz, ¿no? Y después se va extendiendo y se inicia en Cádiz con al frente Topete, ¿no? Seguramente os sonará, junto a una parte importante del ejército, ¿no? Que estaba dirigido en este caso por Serrano y por Prim. Acordaos que Prim llevaba ya muchísimo tiempo teniendo ganas de un pronunciamiento. Las tropas isabelinas fueron totalmente derrotadas en la batalla de Alcolea, ¿vale? E Isabel se exilió a Francia. Allí fue acogida por el emperador Napoleón III, ¿vale? En este caso es Napoleón, pero el tercero sigue estando por ahí. Ya veremos luego el papel que tiene dentro del sesenio. Así, lo que se inicia lo que nosotros conocemos como sesenio democrático, que va de 1868 al 74, ¿no? Con la revolución de la Gloriosa. Nosotros así terminaríamos el tema de Isabel II, ¿vale? Espero que
que haya quedado claro, porque el sexenio para vosotros es un tema aparte. Y lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a subir esta primera parte porque quiero que empecemos ya la segunda, ¿vale? Pero sí prefiero separarlo. Yo creo que más o menos ha quedado todo claro. Igualmente ya sabéis que, por cierto, va a estar habilitado ya mismo lo que son las aulas de estudio, pero virtuales. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas 2 horas y media de los viernes nosotros vamos a estar ahí, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis, dudas, etcétera, etcétera, ¿vale? Si vemos que para el viernes no se ha solucionado el tema de los vídeos, no os preocupéis porque lo vamos a hacer quizás a través del Skype, ¿vale? Que lo voy a probar yo esta tarde a ver qué tal funciona y ya os comento, ¿vale? Ahora os subo la segunda parte del tema para empezar el serio, ¿vale? Que además os lo tengo que subir, ¿vale? Igualmente os lo pasaré por Telegram. Si a alguien le falta el tema de Isabel II, me lo tiene que decir, ¿vale? Para que yo también se lo dé, ¿vale?